El viento del desierto apenas susurra entre las ruinas de La Noria. Fundada en 1826, esta oficina sanitaria fue un espejismo de riqueza en medio de la pampa del Tamarugal. Los obreros arrancaban el oro blanco de la tierra bajo un sol que quemaba la piel y el alma. Mujeres y niños trabajaban como sombras mientras la prosperidad engordaba a dueños que nunca pisaron ese infierno. Luego llegó el olvido. El salitre sintético mató el negocio. Las familias huyeron, dejando casas, herramientas y a sus muertos. Pero los verdaderos saqueadores llegaron después. Carroñeros bajaron como llenas sobre el cementerio. Abrieron ataúdes, rompieron cruces, arrancaron anillos de dedos resecos y dientes de oro de cráneos de niños. Los huesos quedaron esparcidos bajo el sol implacable del Atacama, sin una oración que los cubriera. Desde entonces, La Noria ya no está abandonada. Al caer la tarde, las siluetas empiezan a moverse entre las paredes derruidas. Figuras vestidas con ropas de principios de siglo que te observan sin parpadear. Pasos crujen justo detrás de ti en la tierra seca. Giras y solo encuentras el vacío. A veces un llanto infantil corta el silencio como un cuchillo. Otras, un lamento ahogado parece brotar de debajo de tus botas. Los que se atreven a pasar la noche cuentan que los muertos bajan del cementerio profanado y caminan entre las ruinas buscando lo que les robaron. Yo estuve allí una vez. Al amanecer, mientras grababa, escuché una voz clara muy cerca de mi oído. Devuélveme mi cruz. Cuando bajé la cámara, vi que en mi mano había una pequeña cruz oxidada que no era mía. Y detrás de mí, huellas descalzas en la arena que terminaban justo donde yo estaba parado. En el corazón del centro histórico de Santiago, el antiguo portal Fernández Concha se envuelve en sombras al caer la noche. Durante los años 30, comerciantes y visitantes susurraban sobre una mujer vestida de luto completo, con vestido largo y velo, que aparecía como un espectro triste. Vagaba por los corredores y pasillos del edificio, atrapada entre vivos y muertos. Se acercaba pidiendo fuego para encender un cigarrillo con voz apenas audible. Al ofrecer la llama, desaparecía dejando un fuerte olor a azufre que quemaba la garganta y provocaba presión en el pecho. Según la leyenda, era una viuda que perdió a su esposo de forma violenta en el mismo portal, sumida en una tristeza tan profunda que su alma quedó atrapada tras la muerte. Algunos la ven recorriendo pasillos oscuros con pasos silenciosos o asomada en balcones, esperando el regreso de su amado. Sus ojos reflejan dolor eterno sin maldad, solo una pena infinita. Investigadores paranormales sienten una energía especial donde pasado y presente se funden, y almas errantes permanecen. La mujer de luto sigue pidiendo fuego que nunca enciende, un consuelo que jamás llega, eternamente esperando en los corredores embrujados del portal Fernández Concha. En una fría mañana de 1930, en Buenos Aires, un tranvía repleto de trabajadores cruza el puente Bosch sobre el riachuelo. De repente, el puente levadizo se abre para dejar pasar un barco. El motorman no lo ve a tiempo. El tranvía se precipita al vacío y se hunde en las turbias aguas, llevándose decenas de vidas en una de las peores tragedias del transporte porteño. Días después, los vecinos comienzan a escuchar chirridos de ruedas, gritos de auxilio y el sonido inconfundible de un tranvía que avanza sin conductor. En la niebla del riachuelo, aparece un vagón fantasma que recorre los rieles invisibles, deteniéndose en el mismo lugar del accidente. Policías y bomberos registran más de 30 informes oficiales entre 1930 y 1945. Ven siluetas de pasajeros asomados en las ventanillas, escuchan voces pidiendo ayuda y presencian cómo el espectro advierte de otros peligros, evitando nuevas desgracias. La leyenda del tranvía fantasma del puente Bosch se convirtió en patrimonio intangible de Buenos Aires. Un relato de terror clásico latinoamericano, donde la tragedia real se funde con lo sobrenatural, recordando que algunas almas no logran cruzar al otro lado y siguen viajando eternamente en la noche porteña. Existen casas cuyas paredes han sido testigos de secretos tan oscuros que su energía nunca se disipa. La casona en la esquina de Mata con Bustamante, en Unoa, Santiago, es una de las leyendas urbanas más espeluznantes del centro de la ciudad. Esta casa sombría y descuidada resistió décadas en pie, rechazada en remates a pesar de precios bajos. Nadie soportaba más de una noche allí. Vecinos contaban ruidos inexplicables por las noches, golpes, pasos, portazos y susurros desde el interior. Sombras se movían tras las cortinas, muebles cambiaban de lugar y resplandores extraños iluminaban los ventanales. La última habitante, la viejecita Mujica, soportó fenómenos terroríficos, platos estallando solos, puertas cerrándose de golpe atrapando a la gente y voces llamándola desde el sótano vacío.
Los vecinos creían que solo alguien con poderes podía convivir con aquello. Tras su muerte, la casa quedó abandonada. Una madrugada ardió en un incendio voraz. Entre las llamas, una cruz de ceniza apareció marcada en una pared justo antes del colapso del techo. Dicen que se purificó, liberando a los espíritus. Hoy queda un terreno baldío donde, en noches frías, aún titilan luces donde estuvo el ventanal principal. Quienes pasan sienten que no están solos y apresuran el paso. Una leyenda chilena de terror urbano que persiste en Santiago. En las noches profundas de la Candelaria, cuando el empedrado aún guarda el eco de los pasos coloniales, algo antiguo despierta. Era Semana Santa. Un grupo de jóvenes regresaba de la procesión oficial, riendo aún con el incienso en la ropa, cuando el aire se enfrió de golpe. Al final de la calle estrecha apareció otra procesión. Figuras translúcidas, vestidas con hábitos raídos del siglo XVII, avanzaban en silencio absoluto. Llevaban velones que no ardían del todo, y de sus labios brotaba un cántico grave, en latín antiguo que nadie reconocía. Caminaban descalzos sobre las piedras, pero no hacían ruido. Sus rostros eran pálidos, casi luminosos, con ojos hundidos que parecían mirar a través de los vivos. Uno de los jóvenes intentó seguirlos. La procesión giró en un callejón sin salida y se desvaneció entre las paredes. Los testigos juraron haber sentido una paz extraña, mezclada con un terror que les heló la sangre. Desde 1978, policías, vecinos y turistas han reportado lo mismo en los mismos días sagrados. Las grabadoras captan cánticos. Las cámaras térmicas registran formas frías que caminan. Nadie sabe si son ánimas del purgatorio buscando rezos o almas que nunca encontraron descanso. En la Candelaria, cuando la noche cae, no camines solo, porque a veces la segunda procesión te espera. En las noches oscuras de Santiago, antes de la Guerra Civil de 1891, aparece un jinete blanco cabalgando por calles desiertas. El fantasma de José Manuel Balmaceda, presidente de Chile, 1886-1891. Balmaceda llegó al poder con sueños de unir la nación y grandes obras públicas, pero enfrentó feroz oposición que derivó en sangrienta guerra civil. La leyenda dice que su espíritu errante, vestido de blanco, anunciaba la tormenta política y el desgarro nacional. Simboliza la inocencia perdida, la justicia clamada y la caída trágica. Tras la derrota, Balmaceda entregó el poder al general Baquedano, huyó y se refugió en la legación argentina en Santiago. El 19 de septiembre de 1891 se suicidó, marcando el fin de una era. Su espectro recorre la capital en momentos de tensión social y política, como presagio de tiempos difíciles. Testimonios populares lo ven galopando con aura estremecedora, conectando el drama histórico con la intranquilidad actual. El jinete blanco evoca el mandatario que no encontró descanso, un símbolo eterno de memoria, derrota y presencia del pasado en Chile. La noche del 1954 caía pesada sobre el Hospital Muñiz, en el corazón de San Telmo, en la sala de aislamiento, donde la tuberculosis y la peste bubónica devoraban vidas sin piedad. El aire siempre olía a muerte y desinfectante. La primera en verlo fue la enfermera Rosa, una figura alta, completamente negra, sin rostro, parada al pie de la cama de un hombre que agonizaba. No se movía, solo observaba. Cuando el paciente soltó su último aliento, la sombra inclinó ligeramente la cabeza, y el moribundo sonrió antes de morir. Rosa juró que nunca había visto tanta paz en una cara. Pronto todos lo llamaron el guardián. Aparecía solo cuando alguien estaba a punto de cruzar. Los médicos registraban en los partes nocturnos presencia no identificada, temperatura baja, luces parpadean. Las rudimentarias cámaras de la época captaron sombras que no pertenecían a nadie del turno. Las máquinas eléctricas fallaban exactamente cuando él estaba allí. Los pacientes decían sentirlo. Una mano fría pero suave que les quitaba el dolor del pecho, como si alguien les susurrara ya casi, tranquilo. Una madrugada, el doctor López, escéptico hasta la médula, entró a la sala 7 y lo vio claro. La figura estaba de espaldas, mirando por la ventana hacia el patio oscuro. López encendió la luz. La sombra giró lentamente. No tenía ojos, pero López sintió que lo miraba directo al alma. Dio un paso atrás. La figura levantó una mano huesuda y señaló la cama vacía que había sido de un chico de 19 años que acababa de morir minutos antes. Entonces López entendió. El guardián no estaba protegiendo a los vivos, estaba escoltando a los muertos, para que no se quedaran atrapados en ese infierno de sábanas sudadas y toses ahogadas. Y esa noche,
Cuando el doctor se dio vuelta para huir, sintió un aliento helado en la nuca y una voz que no era voz. Ahora tú también sabes, y ya no podrás irte. En el corazón oscuro de Santiago se alza la antigua cárcel de capuchinos, un presidio colonial de piedra fría donde la fe, el castigo y el terror se fundieron durante siglos. Hoy convertida en ruinas arqueológicas, sus muros guardan ecos de horrores pasados. El más escalofriante es el fraile en pena, un espectro con hábito que vaga sin rumbo por los corredores sombríos y la antigua cocina, lugar de vida que ahora exhala muerte. Funcionarios, cuidadores y visitantes juran haberlo visto, una figura encapuchada que aparece de la nada, sus pasos resonando en el vacío, susurros helados que atraviesan el aire y una presencia opresiva que observa desde las sombras, ruidos inexplicables, sensaciones de ser vigilado y pesadillas con siluetas que se acercan perturban a quienes entran. Este fraile fantasma podría ser un monje capuchino que sirvió en el convento contiguo o un condenado que buscó redención en vano, ahora atrapado eternamente de dos mundos. La cárcel mezclaba justicia brutal con tormentos espirituales. Sus energías densas impregnan el polvo y las piedras. Expertos en lo paranormal lo llaman un crisol de culpas y emociones reprimidas. Al visitar capuchinos, sientes el aire cargado, un silencio que pesa y misterios que no se apagan. Es culpa, penitencia o el eco de los horrores coloniales. Las sombras del pasado aún responden con susurros. Un sitio imperdible para cazadores de lo inexplicable en Santiago. En los años 80, en la inmensa pampa salitrera de Chile, Rosa era una joven que viajaba desde la oficina Pedro de Valdivia hasta Antofagasta para trámites universitarios y visitas familiares. Regresaba de noche en bus, cerca de las 23, en un trayecto de 2 horas por el desierto silencioso y oscuro. Una noche, agotada pero alerta, miró por la ventana y vio algo imposible. El cielo negro completamente rasgado por ondas de luz luminosas, líneas concéntricas, como ondas en un estanque cuando cae una piedra. Viajaban suavemente del este al oeste, cruzando el horizonte con un brillo etéreo y sobrenatural. Parecía que el cielo mismo era un lago de energías desconocidas. Asombrada y con temor, Rosa preguntó a su compañero de asiento si lo veía, pero él dormía profundamente. Preguntó a otros pasajeros y al conductor, pero todos la miraron confundidos o indiferentes. Esa noche, fue la única testigo despierta del espectáculo celestial. Señales secretas de tecnología lejana, explosiones distantes, objetos que desafiaban la física. Décadas después, Rosa ha contado su historia a familiares y amigos, pero nadie ha podido explicarlo. El misterio de las ondas de luz en la pampa de Antofagasta sigue sin respuesta, un enigma del norte grande chileno, bajo cielos eternamente despejados. En el corazón del poder presidencial chileno, late un misterio. La piocha de O'Higgins, una estrella de 5 puntas esmaltada en rojo intenso que adorna la banda presidencial, creada por el libertador Bernardo O'Higgins, simboliza la autoridad suprema, pero arrastra una leyenda negra. Se dice que si cae durante la ceremonia de cambio de mando, el presidente sufrirá un gobierno turbulento, no completará su mandato. La maldición parece cumplirse con escalofriante precisión. José Manuel Balmaceda la vio caer en 1886. Su ambicioso plan modernizador terminó en guerra civil, derrota y suicidio en 1891. Arturo Alessandri Palma, el león de Tarapacá, sufrió lo mismo en 1920 y exclamó: "Mal agüero me acompaña". Su gobierno enfrentó crisis, ruido de sables y exilio temporal. Salvador Allende también la vio desprenderse en 1970. 3 años después, el golpe de Estado bombardeó la moneda y él murió. La piocha original desapareció entre las llamas y se sospecha que Augusto Pinochet la guardó en secreto como coleccionista obsesivo. Hoy se usa una réplica. En 2010, Sebastián Piñera la vio caer sin alfiler adecuado, pero completó su mandato, rompiendo el hechizo. No, superstición política o presagio real. Esta joya de 7 centímetros ha sido testigo de tragedias, secretos y el peso del poder en Chile. ¿Cuánto influye el destino en la historia? En el barrio madrileño de Vallecas, en diciembre de 1990,
La joven Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 17 años, jugó con una tabla ouija durante el recreo del colegio junto a sus compañeras. Aquel inocente juego desató un infierno que cambió su vida para siempre. Desde esa misma noche comenzaron los horrores. Muebles que se movían solos, objetos que volaban por la casa, ruidos infernales y sombras oscuras que caminaban por los pasillos. Estefanía empezó a sufrir violentas convulsiones, hablaba con voces guturales, caía en estados de catalepsia y mostraba una fuerza sobrehumana. Su familia, aterrorizada, vio cómo la joven se consumía físicamente y mentalmente. Los médicos no encontraron explicación. La policía científica intervino y abrió el famoso expediente Vallecas, donde agentes y parapsicólogos documentaron fenómenos inexplicables, fluctuaciones electromagnéticas extremas, voces grabadas y presencias malignas que interactuaban con el entorno. En marzo de 1991, Estefanía murió en circunstancias jamás aclaradas del todo. El caso se convirtió en uno de los fenómenos paranormales más documentados de España, estudiado en simposios internacionales y que aún hoy genera terror y debate. Una historia real de posesión que estremeció al país entero. El Teatro Municipal de Santiago, joya cultural en el corazón de la ciudad, guarda una leyenda trágica desde 1870. Ese 8 de diciembre, un incendio devastador consumió el edificio original. Entre las llamas heroicas, murió el bombero voluntario Germán Tenderini y Beca, italiano radicado en Chile, artista, filántropo y primer mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Sacrificó su vida salvando a actores, público y trabajadores que huían del fuego. Desde entonces, pese a reconstrucciones, su espíritu parece no abandonar el lugar. Trabajadores nocturnos sienten ráfagas frías con olor a humo y cenizas, sin explicación. Luces titilan solas, telones se mueven, sin viento. Pasos firmes resuenan en anfiteatros vacíos. Algunos ven una figura con casco antiguo de bombero, caminando decidido, entre tramoyas, cables y pasillos tras bambalinas. Un técnico de luces relató ver una sombra cenicienta, avanzando silenciosa bajo el escenario, desvaneciéndose justo donde Tenderini cayó. Músicos dedican en secreto la primera nota de cada función a su memoria, como homenaje supersticioso. En pruebas de iluminación, pocos espectadores juran haber visto, entre el humo, una silueta de mirada intensa, a veces sonriente, otras triste, que aparece y se pierde en la penumbra. El fantasma del Teatro Municipal no asusta por maldad, sino por un vínculo eterno con el arte, la música y el sacrificio. Sus ecos recuerdan que en este escenario el telón nunca baja del todo. Las sombras siguen vigilando, protegiendo la casa que él ayudó a salvar. ¿Te atreverías a quedarte solo después de la función? La plaza de armas late con el bullicio de siempre. Vendedores, turistas, el reloj de la catedral. Nadie imagina que a solo unos metros bajo sus pies hay una escalera estrecha que desciende a la oscuridad. Allí abajo, en una bodega húmeda de muros coloniales donde se guardan escobillones y mangueras, algo espera. El primer vigilante lo sintió hace años. Bajó solo a medianoche y al girar, una mano helada le empujó la espalda con fuerza. Cayó de rodillas, no había nadie, solo el eco de una risa seca que se apagó entre las cajas. Otros contaron lo mismo. Pasos que se detienen cuando uno se detiene, un aliento frío en la nuca, cajas que se arrastran solas. Carlos Martínez, el investigador que más ha documentado este lugar, dice que no es un fantasma cualquiera, son presencias de la colonia, almas que todavía cargan grilletes y rencor. Una noche una limpiadora bajó a buscar un balde. La luz parpadeó, sintió que algo la seguía de cerca, muy cerca. Al voltear vio una silueta de hombre con ropajes antiguos, el rostro deformado por el dolor. Extendió la mano hacia ella y susurró con voz rota: «Libérame o quédate». La mujer subió corriendo, dejó el trabajo y nunca volvió. Desde entonces los que bajan sienten que el aire se espesa, como si el sótano respirara. Las cámaras captan sombras que no deberían estar. Y cada tanto, cuando la plaza está en silencio, se escucha desde abajo un llanto ahogado, que de pronto se convierte en una carcajada, porque el preso no quiere ser liberado, solo quiere compañía. En el corazón de Santiago de Chile, el Cerro Santa Lucía se alza como un testigo silencioso de la historia colonial y los misterios que la acompañan.
Entre sus jardines, escaleras centenarias y senderos empedrados, una de las leyendas más inquietantes es la del monje sin cabeza. Se cuenta que, durante la época colonial, un monje de vida conflictiva habitaba los conventos de la ciudad. Algunos lo describen como un hombre indócil que desafiaba las reglas sagradas. Otros aseguran que fue víctima de envidias, calumnias y traiciones dentro de su propia orden religiosa. Sea cual sea la verdad, su final fue brutal. Fue decapitado, ya sea como castigo oficial o en un acto de venganza encubierta. Desde entonces, su espíritu no encuentra reposo. En noches de luna llena o cuando la niebla cubre los cerros, testigos afirman haber visto una figura encapuchada con hábito oscuro y sotana raída que camina lentamente por los senderos. No tiene cabeza. En una mano sostiene un rosario ensangrentado o un látigo de penitencia, símbolos de su tormento eterno. Quienes se han cruzado con él describen una sensación paralizante, frío intenso, tristeza abrumadora y un miedo que trasciende lo físico. El espectro no ataca, pero su presencia parece cargar un mensaje, busca su cabeza perdida o la redención que le fue negada en vida. Relatos modernos siguen alimentando la leyenda. Un hombre que paseaba de noche por el cerro vio emerger de los árboles esa silueta sin rostro. Se acercó en silencio y se desvaneció en la bruma. Desde entonces él cambió, duda de lo real y lo espiritual. El monje sin cabeza se suma al rico folclore sobrenatural de Santiago, donde historia y misterio se entrelazan. El Cerro Santa Lucía no es solo un paseo turístico, es un lugar donde el pasado respira, donde las almas inquietas aún reclaman justicia y donde quizás en la penumbra aún se escuche el roce de un hábito sin dueño. En Cojedes, Venezuela, existe un angosto paso entre cerros llamado el Portachuelo. Nadie se atreve a cruzarlo después de la medianoche. Dicen que, justo pasada esa hora, aparece un hombre sentado sobre un viejo baúl, vestido con ropas antiguas y botas de caña alta. Con voz ronca ofrece a los viajeros un trato, monedas de oro, a cambio de que le quiten una bota. Muchos han aceptado por codicia. Al tirar con fuerza, la bota se desprende y deja al descubierto solo huesos pelados y putrefactos. El muerto suelta una carcajada infernal y desaparece, dejando al imprudente aterrado para siempre. Los lugareños cuentan que Blas Velázquez, dueño de un botiquín, persiguió una noche a una mujer trigueña que caminaba sola y la vio transformarse en la Sayona, con ojos de fuego y dientes afilados. Lucrecia, esposa celosa, también encontró una figura oscura que la dejó en el hospital murmurando súplicas. La leyenda vive. Altares con agua bendita y escapularios protegen las casas. Quien desafía al muerto del Portachuelo pierde salud, fortuna y paz. En las noches de niebla, sus tacones aún resuenan en el camino. En Cojedes, la avaricia tiene precio de huesos. En el desierto chileno, en la abandonada oficina salitrera de Pedro de Valdivia, la familia Cortés Rivera vivió un encuentro aterrador. Una noche cualquiera, mientras los 6 hermanos veían televisión en la sala, alrededor de las 21 horas, con sus padres ya dormidos, un golpe seco y fuerte sacudió la vieja ventana de rejilla. No era viento ni animal, parecía una mano invisible golpeando con insistencia, perturbando el silencio de la pampa. Los niños, con el corazón acelerado, salieron corriendo a la calle oscura. Allí encontraron solo quietud absoluta. El pueblo dormía, sin luces, sin movimiento, sin nadie que pudiera explicar el ruido. El miedo se apoderó de ellos ante lo inexplicable. Esta no fue la única experiencia. En las vastas extensiones rojizas y solitarias de la pampa salitrera, muchos residentes han reportado sonidos extraños, susurros, sombras y presencias que evocan el pasado minero. Décadas de explotación dura, tragedias y condiciones inhumanas dejaron huellas que no desaparecen. La mano invisible representa esos ecos del más allá, almas atrapadas en el viento seco, las piedras y las ruinas que reclaman ser escuchadas. Pedro de Valdivia se ha convertido en un epicentro de fenómenos paranormales en Chile, donde la historia se mezcla con lo sobrenatural. Cada relato invita a cuestionar la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el presente y los fantasmas del pasado. ¿Quién o qué golpeó esa ventana esa noche?
El misterio sigue latente en la geografía árida, esperando a quienes se atreven a escuchar los susurros del desierto. Una historia real de terror norteño que une memoria, soledad y lo inexplicable. Corría 1983 en la antigua Quinta de Providencia, en Los Conquistadores. De día era un paraíso de árboles centenarios y fuentes que susurraban. De noche, la cosa cambiaba. Los vecinos empezaron a verlo al caer el sol. Un hombre alto, cadavérico, vestido con ropas de otra época, como si hubiera salido de un daguerrotipo del siglo XIX. Lo llamaron el marchante de sombras. Caminaba sin que sus pies tocaran realmente el suelo. Donde pasaba, la luz se ahogaba en charcos de oscuridad absoluta. Los perros se quedaban mudos, los gatos desaparecían. Quien lo miraba sentía un frío que nacía desde los huesos y una presión en la nuca, como si algo le obligara a seguir con la vista fija en esa figura pálida. Una noche, don Raúl, el más incrédulo del barrio, decidió enfrentarlo. Tomó una linterna y avanzó hacia él. Dicen que el marchante se detuvo, giró lentamente la cabeza y lo miró. Raúl nunca volvió a ser el mismo. Lo encontraron 3 días después, sentado en el mismo lugar con los ojos abiertos y la linterna aún encendida, pero la bombilla fundida. Balbuceaba una sola frase: «Ya pagué el pasaje, ahora él cobra el mío». Los investigadores parapsicológicos que llegaron después registraron caídas brutales de temperatura y picos electromagnéticos justo donde aparecía la figura. Intentaron exorcismos, bendiciones, hasta rituales mapuche. Nada funcionó, hasta que una madrugada de invierno, el guardia nocturno del parque vio al marchante acercarse, pero esta vez no estaba solo. A su lado caminaba don Raúl, con la misma ropa antigua, la misma palidez mortal. Ambos lo miraron y sonrieron. El guardia renunció al día siguiente, nunca explicó por qué. Y desde entonces, cuando alguien se atreve a caminar solo por la quinta pasada a la medianoche, a veces se escuchan 2 pares de pasos que no tocan el suelo y una voz baja que susurra: «El pasaje ya está pagado». En las oficinas del Serviu en La Serena, Chile, las cámaras de seguridad captaron de madrugada una figura inquietante: la silueta clara de un niño pequeño detenido en la escalera. No era un reflejo ni una sombra borrosa, la imagen mostraba una presencia firme, estática, como si observara o esperara algo en la oscuridad del edificio vacío. El diario local, La Región, publicó la noticia en 2016, confirmando que empleados revisaron las grabaciones y sintieron escalofríos al reconocer algo que ya habían experimentado: ruidos de pasos infantiles lejanos, sensaciones de presencias invisibles y desasosiego durante las noches de guardia. Algunos trabajadores juran haber oído risas o llantos suaves en los pasillos desiertos, mientras otros notaron cambios bruscos de temperatura y objetos que se movían solos cerca de esa escalera maldita. Aunque no hay registros oficiales de tragedias infantiles en el sitio exacto, la tradición oral de La Serena habla de antiguas viviendas en esa zona donde niños sufrieron accidentes o desapariciones en décadas pasadas, dejando ecos atrapados en el lugar. Expertos en fenómenos paranormales visitaron el edificio, instalaron detectores y grabadores, captaron anomalías electromagnéticas y sonidos inexplicables solo en esa área, descartando fallos técnicos. Hoy, el niño fantasma del Serviu no es solo una anécdota, es un misterio que une testimonios reales, evidencia grabada y el miedo colectivo de una comunidad que siente que el pasado aún camina entre sus oficinas. Un recordatorio de que algunos espíritus inocentes nunca se van del todo. La Casa de las Muertes, situada en el corazón de Salamanca, y no en Madrid como sugieren algunas confusiones locales, es uno de los edificios más enigmáticos de la arquitectura plateresca española. Su nombre no es casual. Proviene de las 4 calaveras esculpidas que decoran las basas de sus ventanas, las cuales han alimentado siglos de leyendas negras. El relato popular sostiene que una maldición pesa sobre el inmueble, vinculada a una serie de fallecimientos violentos y crímenes sin resolver ocurridos en su interior, destacando especialmente un cruento asesinato múltiple en el siglo XIX que conmocionó a la sociedad salmantina. Históricamente, la casa ha sido descrita como un epicentro de actividades que desafían la razón. Desde el siglo XVI, se dice que círculos de eruditos y alquimistas vinculados a la Universidad de Salamanca utilizaron sus estancias para experimentos clandestinos sobre la transición entre la vida y la muerte. Esta carga esotérica se vio intensificada siglos después, durante la Guerra Civil Española, cuando muchos edificios de la zona
sirvieron como hospitales de campaña o centros de detención, sumando capas de sufrimiento y trauma colectivo a la memoria del lugar. Los investigadores de lo paranormal han documentado en este enclave fenómenos clásicos: variaciones térmicas abruptas, fluctuaciones electromagnéticas y psicofonías que registran lamentos y rezos. El audio original menciona erróneamente el monasterio de San Isidro y las nieblas madrileñas, probablemente confundiendo la narrativa con las leyendas del cementerio de San Isidro en Madrid. Sin embargo, la esencia del misterio reside en Salamanca, donde la arquitectura de pasillos angostos y sótanos húmedos actúa como una caja de resonancia para lo que muchos llaman memoria energética. En conclusión, la Casa de las Muertes no es solo un monumento arquitectónico, sino un receptáculo de la psique humana. La mezcla de tradición oral, espiritualidad y tragedia histórica mantiene vigente un relato que une el pasado con el presente, recordándonos que hay rincones donde la ciencia y la lógica aún no logran disipar las sombras. Bajo el imponente templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús en León, Guanajuato, se esconde un laberinto subterráneo escalofriante. Criptas a 12 metros de profundidad con 1919 nichos que guardan restos de cientos de personas, familias, sacerdotes y benefactores desde 1924. Este oscuro complejo de pasillos estrechos, capillas góticas y nichos alineados forma parte de la estructura misma del templo neogótico, cuya construcción inició en 1921 y tardó casi un siglo por interrupciones como inundaciones y la Guerra Cristera, hasta inaugurarse en 2012. Desde los primeros años, las criptas recibían visitas de familiares y fieles, pero pronto surgieron relatos inquietantes. Sensaciones de opresión y angustia al bajar, presencias invisibles, sombras que se mueven en los corredores, objetos que cambian de lugar solos y caídas bruscas de temperatura. Visitantes y trabajadores hablan de figuras indistintas en la penumbra, susurros inexplicables y una atmósfera pesada que genera respeto reverencial ante tantos restos humanos. Investigadores locales han detectado anomalías electromagnéticas y sonoras sin explicación técnica, alimentando la fama de este sitio como uno de los más enigmáticos de Guanajuato. Entre devoción religiosa y terror histórico, el templo expiatorio une fe y misterio, una joya arquitectónica de arriba y un epicentro paranormal abajo, donde lo sagrado se cruza con lo inexplicable. Un lugar que atrae tanto a creyentes como a cazadores de lo oculto, perfecto para quienes buscan escalofríos reales en medio de la historia mexicana. En una noche clara del 21 de octubre de 1978, el joven piloto australiano Frederick Valentich, de solo 20 años, despegó desde el aeropuerto de Moorabbin en Melbourne rumbo a la isla King en su Cessna 182. Era un vuelo corto de entrenamiento sobre el estrecho de Bess, con buen clima y visibilidad perfecta. Valentich, apasionado por la aviación y fascinado por los ovnis, mantenía contacto constante con la torre de control. Todo transcurría normal hasta que, alrededor de las 19:06, reportó una aeronave extraña siguiéndolo. La describió como un objeto metálico enorme con luces verdes brillantes, moviéndose de forma imposible, acelerando, deteniéndose, cambiando de dirección abruptamente. Dijo que no era un avión convencional y que realizaba maniobras que desafiaban la física conocida. La torre confirmó que no había tráfico aéreo en la zona, ni señales en radar. Las comunicaciones se volvieron tensas. Valentich mencionó que su motor fallaba, que el objeto lo rodeaba con luz intensa y que estaba sobre él de nuevo. Su voz mezclaba asombro y miedo. De pronto gritó. Se oyó un ruido extraño y la transmisión se cortó en silencio absoluto. Una masiva búsqueda aérea, marítima y terrestre cubrió el estrecho de Bess durante días, pero no encontraron rastro del avión y del piloto. Ningún resto, ningún cuerpo, solo misterio. En 1983, hallaron piezas de un Cessna en una isla cercana, pero no se confirmó que fueran suyas. Este caso se convirtió en uno de los encuentros OVNI mejor documentados, con grabaciones auténticas de la torre. Accidente por desorientación, fallo mecánico, abducción extraterrestre. Décadas después, el enigma de Frederick Valentich sigue vivo, un recordatorio escalofriante de lo desconocido que en los cielos. Sumérgete en la aterradora leyenda real del holandés errante, el barco fantasma maldito, que navega los océanos desde el siglo XVII, sin poder tocar tierra jamás. El capitán Willem van de Decken, un marino holandés obstinado y blasfemo,
comandaba un navío de la Compañía de las Indias Orientales. Al intentar doblar el peligroso Cabo de Buena Esperanza, una feroz tormenta azotó su barco. La tripulación suplicó retroceder, pero el capitán, desafiante y furioso, juró que continuaría, aunque tuviera que navegar, hasta el día del juicio final. En su arrogancia, hizo un pacto con el diablo para doblegar las fuerzas de la naturaleza y seguir surcando los mares eternamente. Dios, enfurecido por su blasfemia y orgullo, lo castigó con la maldición. Más cruel, el capitán y su tripulación condenados a vagar sin rumbo por los océanos para siempre, sin descanso ni puerto. El barco aparece envuelto en niebla espectral y luces fantasmales durante noches de tormenta, trayendo desgracia y muerte a quienes lo avistan. Marineros de siglos han reportado su presencia como un presagio de naufragios y fatalidad. Esta narrativa de misterio marítimo, terror clásico y fenómenos sobrenaturales ha inspirado obras como Piratas del Caribe y óperas famosas. El holandés errante no es solo un mito, es una advertencia eterna sobre el precio del desafío a lo divino y la ibris humana. Un capitán maldito, un barco fantasma y una maldición que aún hace temblar a los navegantes. Lo verías tú en alta mar. El faro de Tebennec, ubicado en un islote rocoso en el peligroso Ores de Seine, al oeste de Bretaña, es uno de los lugares más legendarios y terroríficos de Europa. Construido entre 1867 y 1875, su torre de 15 metros se erige para alertar a los barcos de corrientes traicioneras. Desde su inauguración, se convirtió en sinónimo de maldición. El primer guardián, Henry Gessenek, enloqueció tras semanas de aislamiento, escuchando voces que gritaban Kerskik vete ya. Su sucesor, Elaine Menoo, resistió 7 años antes de sucumbir también a la locura. En 35 años, unos 23 guardianes pasaron por allí. Renuncias abruptas, suicidios, muertes violentas y fenómenos inexplicables. Los informes oficiales registran un terror que hizo que nadie quisiera el puesto. En 1910, se automatizó. Desde entonces permanece deshabitado. La tradición lo vincula a Lancoo, el recolector de almas, considerando el islote su residencia una puerta al infierno. Se dice que transporta las almas de los náufragos en su barca, y que sus lamentos aún se escuchan. En 1893, un exorcista colocó una cruz, pero ni eso detuvo la leyenda. Psicológicamente, el aislamiento extremo y las tormentas constantes podrían explicar la paranoia. En 2016, Mark Pointud vivió allí 69 días, sin incidentes graves. Hoy, Tebennec sigue siendo un emblema de misterio, donde la historia náutica y lo sobrenatural se entrelazan. La niebla de Chiloé era tan espesa, aquella noche de 1960, que parecía tragarse hasta el sonido del motor de la lancha. Juan apagó la linterna y dejó que la corriente lo llevara. De pronto, el mar se encendió. Un resplandor blanco azulado brotó de las aguas como si el fondo mismo estuviera ardiendo. Y allí estaban el Caleuche. No era un barco, era una presencia. Luces que no parpadeaban, velas que no se movían con el viento, y una música lejana, lenta, alegre y triste al mismo tiempo, como una fiesta de muertos. Se acercó demasiado Anne. En la cubierta, vio figuras bailando. Algunas tenían el rostro vuelto hacia atrás, otras llevaban una pierna sobre el hombro. Anne reían, sin emitir voz. Juan sintió que algo le tiraba del pecho, una invitación dulce, irresistible. Intentó virar. El timón no respondió. La lancha avanzaba sola hacia la luz. Entonces, la música cesó. El silencio fue peor que cualquier grito. Desde la borda, una sombra con voz de mujer anciana le susurró: «Te hemos estado esperando. Juan, tu mujer ya está aquí desde el terremoto. Solo falta que subas y firmes». Juan miró hacia la proa de su propia lancha. Allí, sentada y sonriendo con los ojos vacíos, estaba su esposa, ahogada 3 días antes, frente a Kika Bien. Le extendía la mano. La última cosa que vio
antes de que la niebla lo devorara. Todo fue su propio cuerpo, todavía de pie en la lancha, con el rostro girado hacia atrás y una pierna doblada sobre el hombro. Desde entonces, en ciertas noches sin luna, los pescadores juran que en la cubierta del Caleuche hay una figura nueva que mira hacia atrás y que a veces levanta la mano, saludando, como quien por fin llegó a casa. El Hotel de Lauzun, ubicado en el número 17 del Quai d'Anjou, en la Ile Saint-Louis de París, es una majestuosa mansión barroca construida entre Saint-Amphithéâtre y Saint-Quentin. Su fachada sobria oculta interiores de extraordinaria riqueza. Salones con techos altos, espejos dorados, pinturas antiguas y decoraciones que evocan palacios venecianos. A lo largo de los siglos, fue residencia de nobles franceses, entre ellos el famoso duque de Lauzun, conocido por sus intrigas en la corte de Luis XIV. Tras la Revolución, la mansión se dividió en apartamentos y en la década de 1840 albergó a grandes figuras del romanticismo. Charles Baudelaire y Théophile Gautier vivieron allí y fundaron el legendario Club des Assassins. En sus salones se reunían mensualmente escritores y artistas como Alexandre Dumas, Victor Hugo, Gérard de Nerval y Eugène Delacroix para experimentar con hachís, buscando estados alterados de conciencia que inspiraron obras como Los paraísos artificiales de Baudelaire. Más allá de su esplendor artístico, el Hotel de Lauzun ha sido escenario de relatos misteriosos. Sirvientes y visitantes de épocas pasadas reportaron ruidos inexplicables, muebles que se movían solos, puertas que se abrían sin causa, figuras etéreas que aparecían y desaparecían entre las sombras, y sensaciones de opresión y frío repentino. Estos testimonios, recogidos en cartas y diarios de la nobleza, han alimentado durante siglos la leyenda de presencias invisibles que aún hoy se asocian al lugar. Hoy propiedad de la ciudad de París y sede del Paris Institute for Advanced Study, el edificio permanece cerrado al público, salvo en contadas visitas guiadas. Su atmósfera cargada de historia, tragedia noble, excesos románticos y fenómenos inexplicables lo convierten en uno de los rincones más enigmáticos de Francia, donde el pasado parece negarse a descansar. En el corazón de París, donde hoy se extienden los bellos jardines de las Tullerías, se alza la aterradora leyenda del hombre rojo. Un espectro pequeño y siniestro vestido de rojo sangre que anuncia muerte y desgracia a reyes y reinas de Francia. Todo comenzó en 1564, cuando la poderosa Catalina de Médicis ordenó construir el Palacio de las Tullerías. Para despejar el terreno, mandó asesinar a Jean le Corcheur, un carnicero y asesino a sueldo, que conocía demasiados secretos oscuros de la reina. Antes de morir estrangulado por orden de Catalina, Jean juró venganza y predijo que regresaría. Poco después, su fantasma bañado en sangre apareció ante el astrólogo de la reina, Cosme Ruggieri, advirtiéndole que la construcción del palacio traería la perdición de todos sus habitantes y que Catalina moriría cerca de Saint-Germain. Desde entonces, el pequeño hombre rojo ha sido visto en los pasillos y jardines del palacio antes de cada gran tragedia. Se apareció a Enrique IUE antes de su asesinato, a María Antonieta la noche anterior al asalto al palacio en 1792, a Napoleón Bonaparte antes de la derrota de Waterloo, y a otros monarcas en vísperas de su caída. Cada aparición anunciaba revoluciones, muertes y el fin de una era. La última vez que fue visto fue durante el incendio del Palacio de las Tullerías en mayo de 1871, durante la Comuna de París, donde danzó entre las llamas mientras el edificio se consumía. Hoy, aunque el palacio ya no existe, muchos visitantes de los jardines de las Tullerías afirman sentir una presencia extraña en las noches de niebla. El hombre rojo permanece como eterno testigo y vengador de las intrigas, traiciones y violencias que marcaron la historia de Francia. En el corazón del Valle del Loira, Francia, se alza el imponente Château de Brissac, uno de los castillos más altos de Europa. Entre sus muros de piedra y torres majestuosas, habita desde hace más de 5 siglos el espíritu de la Dama Verde, uno de los fantasmas más famosos y terroríficos de Francia. Su nombre era Charlotte de Bressé, hija ilegítima del rey Carlos VI y su famosa amante Agnès Sorel. En el siglo XV, Charlotte se casó con Jacques de Bressé, señor del castillo.
La vida de lujo pronto se tiñó de traición. Charlotte inició un apasionado romance con un joven cazador. Una noche de 1477, Jacques los sorprendió en pleno adulterio dentro del castillo. Enfurecido, asesinó a golpes a su esposa y a su amante con su propia espada. Los gritos de Charlotte resonaron en la noche, mientras su sangre teñía el suelo de la torre de la capilla. Desde entonces, su alma no encuentra descanso. La Dama Verde vaga por los pasillos y escaleras del château, vestida con un elegante traje verde esmeralda. Los testigos que han logrado verla describen con horror su rostro: 2 cuencas vacías donde deberían estar los ojos y un hueco oscuro en lugar de la nariz, como una calavera viviente. Se la escucha gemir y llorar desgarradoramente en las madrugadas, especialmente en la torre donde fue asesinada. Los actuales propietarios, la familia del duque de Brissac, se han acostumbrado a su presencia, pero muchos visitantes huyen aterrorizados tras escuchar sus lamentos o sentir un frío sobrenatural. Estudios parapsicológicos han registrado anomalías electromagnéticas, caídas bruscas de temperatura y psicofonías con llantos femeninos. La Dama Verde no es solo una leyenda, es el eterno recordatorio de una tragedia de celos, traición y violencia que aún hoy hace temblar a quien se atreve a pasar la noche en el castillo. Una venganza que trasciende la muerte y que sigue viva entre las sombras del Valle del Loira. La noche del 31 de julio de 1995, el comandante Jorge Polanco guiaba su Boeing 727 hacia el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. 140 pasajeros dormitaban en la cabina, ajenos al frío patagónico que envolvía las ventanillas. Todo era rutina hasta que una luz intensa apareció a estribor demasiado cerca. Al principio pensó que era otro avión, pero la luz no parpadeaba. Se mantenía fija, brillante, cambiando de azul a rojo ámbar con una lentitud hipnótica. Polanco ajustó el rumbo, la luz lo imitó. Descendió, la luz descendió con él. Aceleró, la luz aceleró, pegada al ala como una sombra metálica que respiraba. Torre, tenemos un objeto no identificado a pocos metros, dijo por radio, la voz tensa pero firme. Desde tierra, en Campo de Mayo y en la torre de Bariloche. Los oficiales observaban atónitos. El objeto era enorme, más grande que el jet, con una superficie segmentada que reflejaba la luna como acero pulido. No emitía sonido. Solo esa presencia fría, inteligente. Polanco ejecutó maniobras de evasión, espirales descendentes, tirabuzones, giros bruscos que hicieron gemir el fuselaje. Los pasajeros se despertaron alarmados. La tripulación en la cabina guardaba silencio, los nudillos blancos sobre los controles. Nada funcionaba. El objeto permanecía allí 17 minutos eternos, estudiándolos. La torre ordenó aterrizaje de emergencia. Las luces del aeropuerto parpadearon y se apagaron por segundos. Los instrumentos se magnetizaron. Cuando las ruedas tocaron la pista, el objeto se elevó en vertical a una velocidad imposible y desapareció hacia el sudeste. Polanco fue sometido a exhaustivos exámenes médicos y psicológicos. Todo normal. Los informes oficiales del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea lo registraron como fenómeno aeroespacial anómalo. Testimonios en cadena de mando, comunicaciones grabadas, testigos en tierra, todo coincidía. Años después, ya retirado, Polanco aún despierta algunas noches sudando, porque en aquellos 17 minutos, cuando el objeto estuvo tan cerca que casi podía tocarlo, sintió algo que nunca confesó del todo en las entrevistas. No lo perseguía él, lo estaba esperando. La noche en el barrio La Magdalena de Barranquilla nunca había sido tan ruidosa. Entre 2015 y 2017, en la casa de la carrera 6B con calle 38, las piedras empezaron a caer. No venían de la calle, caían desde el techo, desde el aire mismo, golpeando ventanas y paredes con fuerza seca, como si una mano invisible las lanzara con rabia. La familia denunció una y otra vez. La policía llegó, escéptica, y se quedó muda cuando, frente a ellos, una piedra del tamaño de un puño cruzó el patio vacío y rompió un vidrio a 2 metros de un agente. No había niños en los techos, no había vecinos vengativos, las cámaras no captaban nada, pero las piedras seguían cayendo, de día a de noche, a veces en ráfagas como lluvia de granizo caliente. Entonces apareció él, una figura pequeña, rojiza, regordeta, que se movía entre las sombras del patio. Los vecinos que lo vieron coincidían: ojos brillantes, sonrisa torcida, cuerpo como de muñeco hinchado. Un duende. El duende de la Magdalena. La familia vivía aterrorizada. Las autoridades intervinieron. Investigadores de la Universidad del Atlántico midieron anomalías electromagnéticas y cambios bruscos en la presión atmosférica cada vez que las piedras caían. Nada explicaba lo que ocurría. Una noche, la madre, desesperada, gritó hacia la oscuridad: ¿Qué quieres de nosotros? El silencio que siguió fue peor que cualquier piedra. De pronto,
Una voz infantil y rasposa salió de la esquina más oscura del patio, clara como si estuviera al lado de su oído. «Que se vayan, porque esta casa ya no es suya». Nunca lo fue, las piedras dejaron de caer al día siguiente. Pero desde entonces, quien pasa por la carrera 6B con calle 38 después de medianoche, jura que todavía se escucha, muy bajito, una risa regordeta que viene de adentro de las paredes. Y a veces, una piedra cae, una sola, justo detrás de ti. La noche del 4 de mayo de 2003, el frío en el cerro de Montevideo no era climático, era histórico. Los oficiales que subieron no buscaban una leyenda, respondían a una intrusión reportada. Al llegar a la cima, lo vieron en una silueta rígida, envuelta en un uniforme de la Guerra Grande, ignorando el viento que azotaba la bahía. No respiraba, no parpadeaba. Su presencia era un vacío absoluto en el sensor térmico de la patrulla. Los agentes, curtidos en el asfalto, sintieron ese pavor primario que solo aparece cuando la lógica se quiebra. Uno de ellos, cámara en mano, se acercó a menos de 3 metros. El visor digital mostraba la nitidez de los botones de latón y la pesada tela del siglo XIX. Pero al mirar por fuera de la pantalla, solo había aire denso y un olor metálico a pólvora vieja. Los perros de la zona, que suelen ladrarle a cualquier extraño, esa noche se enterraron en el lodo, gimiendo en silencio. El cabo al mando, intentando imponer orden, gritó una orden de identificación. La figura, por primera vez en horas, giró la cabeza. El movimiento fue un crujido seco, como madera vieja partiéndose. Debajo del morrión no había rostro, solo una sombra que devoraba la luz de las linternas. El oficial cayó de rodillas cuando comprendió el suspenso de aquella vigilia. El centinela no estaba custodiando el Cerro de los Vivos, estaba impidiendo que lo que murió en la guerra finalmente lograra bajar a la ciudad. La selva amazónica guardaba silencio aquella noche de 2018, mientras el Teatro Amazonas, joya de finales del siglo XIX, dormía bajo la restauración. En el coro clausurado por más de 40 años, un espacio que alguna vez albergó a niños huérfanos del viejo internado cerrado en los 70, los trabajadores ajustaban equipos de acústica cuando lo oyeron por primera vez. Voces infantiles, claras purísimas, cantando en portugués antiguo, una melodía dulce y obsesiva que resonaba entre las butacas vacías. No había nadie. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos desiertos. Los sensores térmicos, sin embargo, registraban caídas bruscas de temperatura justo donde las voces se hacían más fuertes. Objetos personales se movían solos, apenas unos centímetros, como si manos pequeñas los acomodaran. Los técnicos grabaron todo con equipos profesionales. El Instituto del Patrimonio Histórico y el personal de mantenimiento levantaron actas oficiales. Expertos de la Universidad Federal de Amazonas analizaron los audios. No había explicación natural. Las voces persistían, incluso cuando el teatro quedaba completamente vacío. Los guías y extrabajadores hablaban de una sensación constante. Alguien los observaba desde las sombras del coro. Una presencia que no amenazaba, solo cantaba, eternamente. Una noche, mientras revisaban las grabaciones en la sala de control, uno de los ingenieros subió solo al coro abandonado para colocar un sensor nuevo. Las voces comenzaron más cerca que nunca. Dulces invitadoras, casi alegres. Entonces, entre las estrofas antiguas, se escuchó claramente una risa infantil, seguida de una frase susurrada en el mismo portugués olvidado. «Ven, ya terminamos el coro. Ahora canta con nosotros». El hombre bajó corriendo, pálido. Al día siguiente renunció, pero los equipos siguieron grabando. Y las voces siguen allí, cantando, esperando. Porque en el corazón de la selva, algunos espectáculos nunca terminan. La niebla llegó sin aviso en junio de 1969 a Payán, esa franja olvidada de la costa norte del Perú. No era la garúa habitual que lame los cerros. Esta era densa, grasienta, casi viva. Durante más de 72 horas cubrió el mar, las playas y el pueblo entero, tragándose la luz del día
hasta convertirlo en un crepúsculo permanente. Los pescadores que se atrevieron a salir contaron que sus motores fallaban sin razón, que las radios emitían solo un zumbido grave, como un latido bajo el agua. Luego vinieron las figuras en siluetas altas, delgadas, que se formaban dentro de la bruma y caminaban sobre la superficie del mar sin hundirse. Aparecían, se detenían un instante mirando hacia la orilla y se desvanecían como humo. Los perros aullaban sin parar. Los peces aparecían muertos en la playa, con los ojos blancos y las branquias abiertas, como si algo les hubiera succionado el alma. En la tercera noche, el viejo Tomás, el más terco de todos, juró que una de esas figuras le habló, no con palabras, con un susurro que sintió dentro del cráneo. Ya volvimos. Esta vez nos quedamos al amanecer. Del cuarto día, la niebla se levantó de golpe, como si alguien hubiera corrido una cortina. El cielo estaba limpio, el mar en calma, pero en la arena quedaron huellas, no de pies humanos. Eran largas, estrechas, con 3 dedos marcados profundamente, y se dirigían desde el mar hacia el pueblo, y nunca regresaban. Nadie volvió a ver esas figuras. Pero desde entonces, cuando la garúa espesa baja fuerte sobre Paiján, algunos pescadores juran que todavía se oye ese mismo latido grave bajo el agua, y que si te quedas callado el tiempo suficiente, te responde. La nieve caía en silencio absoluto cuando los 3 barcos rusos rompieron el hielo eterno. En 1713, nadie en la tripulación sabía la verdad. Creían que navegaban hacia el norte, pero las órdenes secretas de Pedro el Grande los habían llevado mucho más allá del fin del mundo. El carpintero Kolkadek, con sus manos deformadas por el trabajo y los aceites de foca, había construido cascos que cortaban el hielo como cuchillos calientes en mantequilla. Nadie preguntaba cómo lo lograba. A nadie se atrevía. Llegaron a la bahía del silencio. Allí, bajo un cielo que nunca oscurecía del todo, levantaron Nuevo Arcángel, casas de madera negra, una pequeña iglesia, a San Nicolás y algo más. Algo que cavaron profundo en el hielo. Los hombres comenzaron a oír susurros, voces que hablaban en ruso antiguo, pero no eran de sus compañeros. Por las noches, las sombras dentro de las chozas se movían solas, tomando la forma de monjes sin rostro. El frío ya no venía de afuera, venía de adentro. Una mañana, el propio Kolkadek desapareció. Lo encontraron horas después, congelado de pie frente a la iglesia, con los ojos abiertos y una sonrisa que nadie le había visto nunca. En su mano derecha sostenía un trozo de hielo negro que palpitaba como un corazón. Los pocos que lograron huir contaron que, justo antes de zarpar, escucharon campanas que sonaban bajo el hielo, profundas, lentas, invitándolos a quedarse para siempre. Porque Nuevo Arcángel nunca fue una ciudad rusa. Era una trampa. Y aún hoy, bajo kilómetros de hielo antártico, las luces de la Jerusalén del Norte siguen encendidas, esperando nuevos visitantes. Aquel grabado de Claude Mellan no era arte, era una jaula. Lo entendí la noche que recorrí con la yema del dedo esa espiral de 1649. El trazo único que nace en la nariz de Cristo y se expande en bucles perfectos comenzó a vibrar bajo mi piel. No era papel seco, se sentía como una vena latiendo. Obsesionado con la técnica, intenté replicarlo en el muro de un mausoleo abandonado. Usé un cincel viejo y empecé a girar y girar, pero el pulso era inhumano. Sentía que algo desde el otro lado tiraba de mi mano.
Cuando la espiral completó el rostro, retrocedí. No era el Redentor, era yo mismo. De pronto, un tirón violento en mi pecho. Miré mi mano. El cincel se había fundido con mi carne. La línea en el muro comenzó a succionar. No era un dibujo, era un hilo de pescar. Antes de ser absorbido, que en la lápida, ahora vacía. El trazo empezaba a moverse de nuevo, buscando la mano de quien se atreviera a mirar. Las luces de las linternas temblaban sobre los pasillos interminables de Waverly Hills. El aire olía a humedad antigua, a medicamentos podridos y a algo más, algo que nunca terminó de morir entre 1910 y 1960. Mayos entraron aquí buscando aire fresco contra la tuberculosis. A la mayoría nunca salió. Cuando los cadáveres se acumulaban demasiado, los vivos idearon el túnel de la muerte, un pasadizo subterráneo que bajaba los cuerpos en secreto para no quebrar la moral de los que aún tosían sangre en las camas. Los muertos bajaban en silencio, envueltos en sábanas, mientras arriba la vida fingía continuar. Pero los muertos no se fueron. En la quinta planta, la habitación 502 guarda el peor secreto. En 1928, una enfermera joven fue encontrada colgando del techo. Estaba embarazada. Decían que el padre era un doctor del sanatorio. Años después, otra enfermera se lanzó desde el mismo balcón. Desde entonces, quien entra allí siente manos frías que empujan hacia el vacío. Voces femeninas susurran nombres que nadie pronunció en voz alta. Y a veces, en las grabaciones, se escucha claramente: ayúdame o vete. Más abajo, en los corredores largos, suena algo distinto. El golpe suave y constante de una pelota de goma rebotando. Los investigadores dejan una pelota roja en el suelo y apagan las luces. Minutos después, la pelota rueda sola hacia ellos y regresa. Es Timmy, el niño que nunca creció. Juega eternamente en la oscuridad, buscando compañía. Esa noche, yo también dejé una pelota. La vi rodar hacia la penumbra. Rebotó 2 veces y se detuvo. Entonces, escuché risas infantiles justo detrás de mí. Me giré. No había nadie, pero la pelota ya no estaba en el suelo. La tenía en mis manos y estaba tibia. La niebla se enredaba entre los pinos de Chalchihuitán como un aliento helado que nadie invitó. Esa noche el bosque guardaba silencio, demasiado silencio. Ramiro avanzaba con la linterna temblando en su mano, buscando a su perro que había huido horas antes. De pronto, un silbido atravesó la oscuridad. Claro, fuerte, casi alegre, como quien llama a un animal. Ramiro se detuvo. Los ancianos del pueblo siempre lo repetían con voz baja: si suena fuerte, está lejos. Corre, lejos. Sonrió nervioso. Bien. Siguió caminando, el corazón un poco más tranquilo. Minutos después, el silbido regresó. Esta vez débil, lejano, casi un susurro perdido entre las ramas. Ramiro sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. Lejos otra vez, pensó, pero algo no encajaba. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Se giró lentamente. Nada. Solo pinos negros y niebla que se espesaba. El silbido sonó una tercera vez. Débil, íntimo. Como si estuviera a su lado. Ramiro contuvo la respiración. Recordó la regla completa que los viejos nunca terminaban de contar. Cuando el silbido suena lejos, el silbón ya respira en tu nuca. Sintió el frío primero en la nuca, luego bajando por los hombros. Una presencia sin forma, hecha de resentimiento vegetal y furia antigua. No era Julián el campesino. Julián había sido solo el primero. El bosque había elegido a muchos desde entonces. Ramiro intentó correr, pero sus piernas ya no respondían. La niebla entró en su boca, en sus ojos, en sus pulmones. El último sonido que oyó fue su propio intento de gritar, que nunca salió. Al amanecer encontraron su cuerpo sentado contra un pino. Piel gris como corteza seca, ojos abiertos y vacíos, labios perfectamente sellados. Y en el aire, muy débil, casi imperceptible, aún flotaba un silbido lejano. Bajo el Parque Revolución de Chihuahua, miles de muertos olvidados
susurran el viento. Construyeron sobre su cementerio, pero no pudieron silenciarlos. Si te quedas tarde, oirás el llanto de una madre buscando a su hijo perdido en 1884, o el raspar de uñas contra madera inexistente. Anoche, un guardia vio a una niña fantasma flotar sobre el césped. Hoy, encontró una tumba en su caseta, con un mensaje escrito en sangre. Ahora, tú estás sentado encima de mí.